Mire, yo me llamo Olga Guanulef Mancilla. Nací en el año 1953, el 6 de noviembre, aquí en Mahue. No había medios, antes no había pensión para los ancianos, para nada. Vivíamos, a mí me criaron de lo que ellos recaudaban, como ser que nos criaron con la harina tostada, pan muy poco se veía, más era el trigo que se hacía, como ser el catuto, le decían antes, y eso lo comíamos de pan, porque antes se sembraba así acá. Habían tierras que se sembraban, cultivaban el trigo, la arveja, la avena, todo, porque era muy lejos ir al pueblo. Antes no había locomoción, la gente iba a pie, a caballo, otros iban en carreta hasta Trumao para conseguir lo que era harina. Ir a la escuela era un sacrificio para nosotros. No teníamos zapatos, los criamos descalzos. En una escuela pequeña que hubo del año 50, una escuelita rural que se hizo adentro allá bajando para Puerto Pérez en ese año. Ahí también estaba el correo, porque antes había un correo y telégrafo, así que existía, pues, donde llegaban las cartas, llegaba eso. Yo entré al colegio en el año 60, cuando pasó el temblor, y yo no hallaba las horas de llegar al colegio. ¿Sabe por qué? Porque en el colegio se empezó a dar leche. Nos daban leche, nos daban con harina tostada, esa era la comida. Comíamos un jarro de leche con harina en la hora de las 11, y esa era toda la comida que comíamos en el día. Y cuando pasó el temblor fue más crítica la cosa, porque no había alimentación, pues se cortaron los puentes, los caminos, no llegaba la mercadería que venía del norte, nada, pues. Gracias a los carabineros, que había un retén antes aquí, el retén de las Trancas, que estaba. Y ahí iba la gente a buscar eso allá, las Trancas, un medio quintalito de harina y todo lo que daban, pues, los carabineros lo entregaban. Yo sé lo que es pasar hambre. Mis hermanos lloraban porque no había pan. Y después empezaron ya a ver más trabajo, pero costaba porque no había camino para la Unión. Eran tremendos barriales en el invierno era más sufrido. Ya de aquí para Yancacura había una huella de camino nomás. Y el camino no había micro la Unión. Como en el año, antes, como después del temblor, en el año 60, parece que fue, llegó la micro. Don Alfonso Enríquez de la Unión puso una micro. Así que ahí, y en el invierno no había camino, todo era un barrial. Teníamos que ir a las Trancas a tomar micro. Salíamos a las 5 de la mañana de aquí de Mahue. Y allá lo pasábamos a lavar los pies y lo poníamos zapatitos si es que habían. Otros iban a pata al pueblo. Unos viejitos antes no ponían zapatos acá. Mire, ahora nosotros estamos sobre bendición. Pasaron los años. Yo fui una mujer que siempre luché por no vivir la situación que me crié. Porque yo me crié pobre y yo odiaba la pobreza. Porque no teníamos casi ni cama. Antes no se usaba cama, se usaba la payas de paja para dormir. El cuero de la oveja se lavaba y eso se hacía en cama. Mi vida fue trabajar en las escuelas de cocinera. Trabajé 25 años en la escuela, porque en el año 69 se construyó el colegio acá. Entonces, yo tenía que pechugar con mi casa. Tenía que pechugar con mis hijos. Tuve 5 hijos de mi matrimonio. Y luché toda la vida para poderlos educar y lo aconsejaba. Hijitos, si ustedes no tienen una educación no van a hacer nada. Van a ser pobres igual que nosotros. Y ustedes tienen que estudiar. Me gustaría ver crecimiento para la juventud y los que vienen, porque yo ya estoy en la etapa de la tercera edad. Entonces yo que ya hago lo que puedo, yo soy artesana en tejido, yo trabajo la lana, en eso me dediqué ya hace 11 años.
Cuando mi marido cayó postrado, yo dije, ¿qué voy a hacer? Me empecé a tejer, empecé a hacer el trabajo de lana y todo. Y eso vendo, yo salgo a la feria grande, voy a Valdivia, yo trabajo por INDAP. Y ahí empecé a trabajar, a surgir. Y lo más grande que mis hijos todos se educaron. Y ese es el orgullo que tengo, que ninguno de ellos perece, sino que todos trabajan. Y lo más grande, oiga, que Dios me dio un privilegio de que todos mis hijos sirven a Dios. Nosotros somos evangélicos y hoy día soy artesana y trabajo en lana. Hago tejido, hago piecera, tejo suéteres, chomba, hago murales. Ayer fui a una feria de la tercera edad en La Unión, vendí la lana de colores donde hacen el fieltro. Me regalan lana porque la gente ya no, todos no hacen eso. Todo eso se está terminando. Mi nombre es Eliezer Jorge Álvarez Camán, presidente de la Junta de Vecinos de Mahue, número 10 Mahue, perdón. Yo, mi crianza mía fue arriba en la cordillera de Roblental, y son como 35 kilómetros arriba de la cordillera, donde yo nací y me crié. Yo soy nacido en el año 1964. Bueno, mi crianza mía, como le contaba, yo fue arriba en Roblental. Y ahí yo me crié, estudié en una escuela que había ahí al lado donde vivíamos nosotros. Los viejitos de antes no, no eran muy aplicados a estudiar los hijos, así que no estudié mucho. Y de ahí viví yo hasta los 17 años arriba en la cordillera. Y de ahí, de los 17 años, yo me bajé a este sector, porque ya también me, me hice de casa y a mi casé también, y ahí viví por aquí, por estos años, alrededor. Bueno, el territorio de Mahue anteriormente existía de allá, no sé si usted se ubica, de un puente que hay allá del Puente Cano, que le llamamos nosotros, primer puente, donde se desvía para acá, hay un puente, de ahí para acá. De ahí para acá vertía Mahue, y todo este sector para allá aquí era Mahue, hasta el río abajo allá. Pero con el tiempo se ha estado dividiendo la zona. Porque aquí tenemos el sector de Mahue, ahora nosotros lo tenemos tomado del puentecito ahí abajo, del Puente Camán, que le llamamos nosotros, de ahí para acá. Ese es el sector de Mahue. Y de ahí para allá vienen Las Mellizas, Huilquico, Miraflores, que parece otros, ya son otros sectores para allá. Bueno, en esos años cuando yo llegué por acá, aquí a este sector, era mejor como para vivir, por lo menos porque había más gente y todo. Gente donde se podía trabajar, pero ya esas personas ya no están, ya se han ido ya. Bueno, eso era cuando yo llegué para acá, casi todos eran agricultores. Todos sembraban el trigo, la papa, la avena, todo eso. Y esa era la que se daba vuelta a la gente aquí. En esa época que yo llegué, esas eran las pegas que había. Y se trabajaba bien en común antes, porque antes se trabajaban esas pegas que se llamaba la mano, como se llamaba, que todos iban a trabajar en una parte y después los de allá volvían para acá y así trabajaban todos. Antes que dentro yo había otro presidente que era don René Olivera, y después ya él cumplió su etapa y se aburrió también en su cargo desde que le entregó, pues y ahí ya me metí yo, pues yo ya estoy como pegando los 4 años casi ya también. También ya estoy como con ganas de entregar un poco, pero no hay más quien se haga cargo la cosa. Antes era unas aguas que llegaban de arriba de la cordillera de Las Mellizas, que le llaman, del otro lado. Y ahí ya después se organizaron proyecto que está ahora, agua potable. Y eso ya ahora ha estado creciendo bastante y ha habido harta mejoría, porque ha llegado también el agua de riego para todos los vecinos igual. Esa es otra etapa que llegó de abajo, que el agua la sacan de abajo del río.
del río Puerto Yo abajo. De allá tiran el agua para acá y se está expandeciendo para acá para los vecinos. Era antes, porque antes la misma junta de vecinos se hacían unos listados y le pedían ayuda a la municipalidad y les llegaba a la gente. Hacían proyectos por las comunidades indígenas también, que todo eso también ya se ha hecho bastante aquí, y eso es lo que está saliendo adelante ahora. Y ya ha tratado de avanzarse más al sector de Mapa. Bueno, aquí lo que nosotros pensamos aquí entre todas las juntas que hay en la comunidad, estamos conversando que ojalá más adelante hubiera algo más de trabajo aquí en el sector de Mapa, porque nosotros aquí la pega es escasa. Aquí la gente, toda la juventud por lo menos tiene que salir toda para afuera, porque aquí no hay acceso de pega. Sí, pues, eso es lo ideal, porque sería que todos los agricultores, la juventud por lo menos ya, porque la gente que ya era aplicada a sembrar y ya están terminando sus épocas de trabajo, así que ya no son capaces para seguir en la pega. Por eso incentivamos nosotros acá a la juventud de repente que logren de seguir el mismo ritmo que tenían los mayores antes, los abuelos. José Vicente Yancapizún. Yo nací el 7 de noviembre de 1960. Yo nací en Huillico, un barrio más arriba. Y de ahí me vine cuando tenía 7 años. Nos venimos con mi mamá porque mi mamá era de acá. Aquí llegamos en carreta. Llegamos con 3 carretas acá. Y ahí yo llegué al colegio. Llegué a tercer año a la escuela. Una que mi mamá los mandaba a hacer cualquier cosa, trabajitos así con bueyes, porque nosotros trabajamos con bueyes de cabrito chico, sembrando papa, arveja, trigo. Había más máquinas, había como 3, 4 máquinas trilladoras, y toda la gente sembraba. Y ahí se sembraba todo, las laderas, todo. Ahora no, donde pasa tractor no, y ahora máquinas no hay tampoco. Así que está quedando botada la agricultura. Están quedando algunos viejos que siembran, no. Salíamos en carretas a tomar la micro ya a las trancas. Los bueyes perdidos hasta la guata en el barro. Los caballos, lo mismo. Malos caminos, porque no, ni parecía ahora. Yo tengo una maquinita ahí para trillar. Anda gatillazo, ¿no? Y ahí cuando tenía tiempo me iba a trabajarle a los vecinos, a ganarme la monedita. Y así mi vida toda la vida. Bueno, con el tractor cultivo. Ahí tengo mi carro. De repente lo mando atrás, tiro leña, ¿verdad? Tengo el enfardador igual para trabajar, para enfardar. Siempre le hemos hecho empeño a tener una máquina trilladora, que es lo que más les gusta a varios todavía. Yo me llamo Dante José Luis Buitano López, nacido el 13 de mayo de 1962. En realidad yo nací en Osorno, pero me crié acá, digamos. Bueno, en mi infancia, en realidad la ciudad nunca fue un atractivo en lo personal, digamos. Las conexiones eran muy básicas, aquí no habían caminos. La única conexión que yo recuerdo era el río, el vapor remado, y de ahí ferrocarriles y eso. Y es lo que me ha contado mi madre, que mi madre es la oriunda de acá. Ella llega acá la familia de mi madre llega acá en 1870. Ella se llamaba Elsa López Cortés. Mi bisabuelo llega acá en 1870 con un título de colono, que en ese tiempo eran
Era la réplica de ¿cuánto se llaman? De las encomiendas del 1600. O sea, te entregaban un pedazo de tierra y tú tenías que, eran 8 hectáreas en ese tiempo, y tú tenías que alfabetizar y evangelizar. Eran como las dos prerrogativas. Eso, ¿cómo se hizo la colonización acá en el sur, digamos? Mi padre llega aquí en 1954. Él venía de Osorno. No, pero en ese tiempo acá la educación, la escuela rural está ahí todavía. Había hasta sexto básico y después había que emigrar para seguir estudiando. Entonces, en realidad yo salí de acá a los 11 años. De ahí ya en ese tiempo, al salir a estudiar ya como no había conexión, no podía volver, así que estaba, no sé, por los 6 meses el semestre afuera. Después volvía en el verano y todo el cuento, pero estuve un rato en la universidad en 1980 y nos echaron de la universidad, cerraron la carrera, etcétera, por todo lo que sucedía en ese momento. Y de ahí me dediqué a vagar por América Latina un rato. Como te digo, yo en los años 88, 89 volví a Osorno y me invitaron a ser parte en la creación de una carrera universitaria que se llamó Tecnología en Recursos Forestales. Y ahí estuve hasta el 98, 99, y de ahí volví ya definitivamente acá porque ya mis viejos estaban viejitos, entonces tuve que hacerme cargo un poco de esto. Y en eso estaba tranquilamente iniciando mi coso de apicultura. Cuando volví empecé primero un vivero grande, hice yo de harto de semillas forestales, de bosque, aprendí harto, hasta el 2005. El 2005 yo estaba desarrollando mi cosa apícola, así que me llaman, de repente hay un socio y me dice, oye, anda a la reunión, hay una reunión del agua. Ay, voy a ir a ver de qué se trata. Entonces, claro, voy. Y había una asamblea grande. En ese tiempo la escasez de agua era muy grande acá, digamos. A partir del 98 el agua desaparece de las quebradas a partir de noviembre, entonces era una crisis profunda, digamos. Toda la gente se acabó el agua, tenían que agarrar su carreta con sus bueyes, ir abajo al estero, que hay un estero más abajo, a cargar todos sus tachos con agua. Entonces esa era la situación, por eso que había entonces, la gente en las reuniones era muy masiva. Yo me acuerdo alrededor de 70 personas ahí. Entonces la asamblea en pleno me dice, no, usted tiene que hacer, y se encachan y me dicen, no, tú tienes que hacer, y bla, bla. Bueno, y en esa empecé y me quedé ahí trabajando en el APR hasta el 2021. Hasta el 2021, entonces fue harto rato. Y ahí empezamos a ver cómo solucionar el problema de escasez, cómo solucionar el problema de abastecimiento domiciliario. Y con eso logramos fundar un APR, aquí un APR, digamos, y convencer a la gente de que el agua tiene un costo y que ese costo hay que pagarlo, digamos, y en el campo eso es un cambio de mentalidad bastante fuerte, un cambio cultural bastante fuerte que no es difícil no es fácil de conseguir. Pero logramos conseguir eso y finalmente ya el 2012 teníamos resuelto parte del problema, que era el abastecimiento domiciliario. El 2013 la gente quedó con agua en sus casas, con sus medidores y con todo el asunto. Así que parte del problema estaba resuelto, ¿no? Que era el abastecimiento domiciliario. Pero el problema de escasez seguía estando y todavía sigue estando. Después de muchas discusiones pudimos determinar cuáles eran las razones de la escasez de agua y cómo podíamos solucionarlo. Ahí estuvimos trabajando con unas metodologías que yo vi en unas comunidades de Quillabamba en la sierra peruana. Pero empezamos a definir un modelo de desarrollo distinto que nosotros denominamos el programa de recuperación de microcuencas prediales degradadas. Y eso implicaba, básicamente, es la recuperación de los bosques de quebrada, de los pozos históricos que ahora ya... Bueno, este es un año atípico, ha llovido bastante, pero ya en diciembre normalmente se secan
y no aparecen hasta mayo de nuevo. Hay 370 hectáreas para recuperar en Mahues, de las cuales hemos recuperado recién cerca de 40 hectáreas. ¿Ya? Están en proceso de recuperación. La recuperación del bosque no es como plantar pinos, sino que necesita por lo menos 10 años de cuidados y de protección. José Armando Ortega Olivera, 90 años. Aquí al ladito arriba nomás hay unas casas que hay arriba ahí, que ahí todavía tengo una herencia. Así que de ahí los criamos nosotros y siempre veníamos aquí a este puerto, porque ya esos años tiraban madera en carreta de arriba de las trancas, de roblental. Ahí se trabajaba con puras bueyes nomás. Ahí no habían camiones, no había nada. Y esta parte de aquí, esta era una parte maderera. Toda la madera de arriba llegaba aquí, todo este pedazo de aquí. Y en esa punta de allá, este era Puerto Ulloa, que le llamaban, que habían 4 aserraderos arriba en las trancas. Y aquí toda esa madera llegaba aquí, y de aquí se cargaba a los vapores. Y aquí esta bajadita, aquí había un puente para adentro, y ahí amarraron los vapores y ahí cargaban las lanchas y las tiraban para Chumao. Y desde Chumao ya transportaban por el ferrocarril. Eso más o menos como en el 45. Aquí llegaban 3 vapores, el Margarita, el Rahue y el Osorno. Esos son los vapores que tiraban madera para Chumao. Habían vapores para llevar gente para Chumao también, porque antes no había camino por las trancas, no había ninguna cosa de eso. Así que todos los de las trancas bajaban para acá, todos los sectores, y aquí abajo venía el Chilenito de don Andrés Fuentes, y de acá arriba venía el Margarita, el vaporcito, y el Laja, o sea el Laja, el Herta, de los Jackson, de la Cahuina. Estos venían a dar la vuelta aquí, porque ahí desemboca el río Rahue. Y aquí se largaban para Chumao. Esos eran los días martes, jueves y sábado. Eso los recorridos. Para ir a la Unión había que ir a Lojari, porque no se alcanzaba a volver el mismo día. Puro barro, puros caminos de tierra nomás. Por lo menos el camino de aquí para allá, en el invierno no se podía andar en carreta, porque las carretas andaban, las ruedas se enterraban todas. Los que andaban de caballo andaban a penita con el barro hasta la guata de los caballos, porque antes había puro caballo bacano. Había pobreza aquí en este barrio. Yo por lo menos vine a poner zapatos a los 8 años. No es como ahora que nace la guagua con zapatos. Así a pata pelada, jugando a la pelota con unas heladas en la escuela. Frente a don Juan Cheuquén había una escuela. Pasaba a dejar mis zapatos en la Mateboldo, porque los otros todos descalzos. Así que para ir a jugar a la pelota con pelotitas de trapo, ¿no? Todos a pata pelada, ¿no? Y llegamos hasta el 3er año preparatorio. Más libros no había. Así que ese fue el estudio que tuvimos nosotros. Y cuando empezaron los vehículos para acá, fue como el 45, vino don Pancho Vigna, en una camioneta Opel, que me acuerdo siempre. Y todos pasaban veces por las pampas, porque por los caminos no se podía pasar, y como no había cerco casi. Así que nosotros, cuando pasó esa camioneta, asustados, éramos chicos, no sabíamos qué le era. Y en el tiempo de cosecha, también
Uno se divertía porque alojaban en la paja. Cuando iba a la casa jugando en las cosechas. Y ahí lo divertíamos porque en la noche hacíamos apuestas, quién daba vueltas, una máquina que había un motor aquí, la máquina estaba por allá. Entonces, teníamos que dar la vuelta. ¿Cuántas vueltas dábamos con un saco al hombro de esos de 80 kilos antes? Carburando. Y ese trigo, después bajaban todos aquí al Portilloa. Porque en Chumao había una bodega grande, una tienda, y cuando aquí faltaba la harina, faltaba cualquier cosa, iban allá a Chumao a pedir una cuenta, porque las cosechas aguantaban como hasta agosto por ahí, ¿no? Aguantaba el trigo, la harina, y después había que comprar las cosas. De ahí me llamaron a otro trabajo, porque tenía encargo ya allá, una bodega de vino. Ahí aguanté 40 años trabajando ahí. El día me pillaron los 65 años. Y como ya habían probabilidad de venirme, yo dije, con mi sueldecito que tengo ya, tengo para irme a Mafre otra vez. Y ahí me retiré. Y ahí llegué aquí a Mafre otra vez. Me vine yo el 2001. Aquí estoy ya 23 años aquí. 23 años. Y todavía haciéndole pelea a donde Dios diga, hasta aquí nomás. Porque dicen que hasta los 70 años no puede vivir una persona. Y yo ya me pasé ya. Pero todavía, no sé, ¿hasta cuándo? Juan Alberto, Chauquián, Neumacán. El 21 de enero de 1935. Aquí nací. No conocía a mi papi. Se murió, yo tenía 2 años y medio. Mi mamita me crió. Este es el campo abandonado. Un caballero, Camán, me dijo, oye, necesito un niño para que me dejara al puerto en el caballo. Y al puerto de Champuya, al río Bueno, aquí cerca. Esa fue mi empezar de mi vida. Total de repetir la hacienda Trinidad con una amiga mía. Allá aprendí maestro. Conductor de carga. Salí bien de la Tanca de Río a la hacienda Trinidad. No me junté con cualquiera.
Pero ahí tengo, eran pocos mis amigos que me dieron, eran buenos amigos. Me ayudaba a pasar y ellos me llevaban. Mi nombre es María Elia Rodríguez Briceño y yo nací en el año 1951 en lo que era provincia de Osorno, Quilapayún. Y mis padres se llamaban Juan Gregorio Rodríguez Muñoz y mi mamá Genoveva Briceño Ortega, los dos oriundos de aquí de la comunidad de Mahue. Somos 8 hermanos, pero en total fuimos 11, pero 8 que subsistimos. Actualmente somos 7 que quedamos vivos. Desde ese entonces, desde los 12 años que llegué a esta comunidad, estoy viviendo acá. Toda mi vida laboral fue acá, como profesora de educación básica de la Escuela Particular 80 San Miguel, aquí en Mahue. Escuela unidocente, o sea, trabaja un solo profesor. En una sala todos los alumnos, pero trabajando en cursos combinados. La modalidad perfecta para una escuela unidocente. Mi infancia fue feliz, humilde, pero muy feliz. Mucha armonía familiar, entre hermanos también. Para poder salir adelante sí hubo harto sacrificio porque mi papá era obrero y la mamá labores de casa. Entonces había que saber administrar los recursos económicos que eran muy difíciles en ese tiempo. Bueno, al igual que ahora, pero más parecía anteriormente. Harto sacrificio para salir a la ciudad, porque había que caminar kilómetros para llegar a tomar un camión primeramente, no eran micros, en camión donde íbamos junto con los pollos, los perros, todo, para llegar a la ciudad más próxima que era La Unión. Pero bien, porque poco a poco se fueron arreglando los caminos, ya después hubo micro, tenemos también la luz eléctrica y agua potable. 3 grandes cosas que nos dan una inmensa calidad de vida y nos hacía pensar infinitamente que no. Pero gracias a la unión de los vecinos, las instituciones, en primera instancia fueron comités de adelanto. Ya se organizaban los vecinos, comité de adelanto para camino, comité de adelanto para traer la luz eléctrica. Y después ya nacieron las juntas de vecinos. Se formó un comité de agua potable rural, APR, que funciona ya como 12 años, si no me equivoco, más o menos. Tenemos ahí un excelente líder que fue el que comenzó, don José Luis Buitano, un gran líder en nuestra comunidad, obviamente apoyado por toda la comunidad, que ha hecho posible que tengamos el agua potable, que está funcionando bastante bien. Y por ahí tenemos una sede muy bonita que la llamamos Centro de Difusión, donde nos reunimos como APR y también instituciones que lo soliciten, podemos hacer uso de esa infraestructura muy bonita. Ahí nos reunimos en el Centro de Adulto Mayor también. El APR de Mahue tiene la innovación de recuperar las cuencas que teníamos antes, porque antes teníamos todos agua por pozos, ¿cierto? Cada familia tenía su pozo en su habitación. Hoy no, están todos secos. Y eso debido a los monocultivos. Si usted se fija, hay mucho pino y eucalipto, la tónica de muchas comunidades. Eso nos ha llevado a no tener agua como antiguamente la teníamos.
tenemos también una posta de salud que nos ayuda bastante, donde nos podemos ir controlando los vecinos que tenemos dificultades de salud y haciendo exámenes acá ya incluso. Tenemos un doctor que viene una vez a la semana para hacer controles médicos. Eso también es muy importante. Las charlas que se nos vienen a entregar son súper positivas, súper positivas y expresadas con un lenguaje al alcance de todos nosotros. Que hubiera más desarrollo posible e integrar a la juventud en actividades que ellos vayan trabajando en bien de ellos mismos, de poder formar su familia y seguir activos acá en la comunidad, porque ya se nos van yendo los jóvenes, porque no hay ocupación laboral rentable, digamos. Y eso se podría dar aquí en Magua, yo creo, con buenos proyectos visionarios. Y hay juventud visionaria, pero no tienen el apoyo para poder empezar y quedarse acá e ir formando pequeñas, ¿cómo se podría decir eso? Como agrupaciones, ¿cierto? Magua es muy viva, es muy solidaria también. Aquí si algo pasa a algún vecino, allá estamos ayudándolo en lo que podamos. Ya hemos hecho campañas solidarias para personas enfermas con bastante sacrificio, pero se ha llegado a llevar lo que más necesario es entre nosotros mismos y se logra salir adelante, pero con un empuje más fuerte de las autoridades, por ejemplo. Eso nos falta, más presencia de autoridades para que apoyen a la poca juventud que nos va quedando, porque si seguimos así, nuestras instituciones también se nos van a ir abajo, porque no van a haber líderes que quieran continuar en el puesto de Don Sergio, por ejemplo. Eso sería un llamado a las autoridades, más presencia. ¿Cómo subsistimos las organizaciones? Con cuotas sociales. ¿De dónde sacamos las cuotas sociales? De lo poco y nada que tenemos, y nos vamos endeudando también, porque usted sabe que Magüe y como muchas otras comunidades, somos poblaciones de adulto mayor, con muchas dificultades económicas y salud. Entonces, sobrevivimos de pensiones que usted conoce perfectamente las cantidades que son. Y eso tenemos que estirar el chicle para que no alcance hasta el final de mes e ir cumpliendo con nuestras cuotas sociales en las instituciones a las cuales pertenecemos. Pero así todo, estamos sobreviviendo. Yo digo sobreviviendo. Ojalá vengan tiempos mejores. Sería el ideal.